Buenas, buenas, buenas. Ahí Zoom está buchoneando que estamos grabando esta sesión. ¿Cómo andan? Mi nombre es Vania Costa, yo soy de Argentina, soy parte de la Antirred. No tuve la oportunidad de presentarme y estar con ustedes en el módulo anterior, pero lo vi grabado y me encantó, así que espero que acá tengamos personas que hayan estado en el anterior, que estuvo buenísimo, y que se estén sumando a este nuevo segundo módulo que tenemos acá de la mano de Pablo. Como verán, en pantalla tenemos un flyer que seguramente hayan recibido por mail y queremos hacer una mínima dinámica antes de pasarle la posta al queridísimo Pablo. Tenemos ganas de que todos seguramente van a tener su celular muy cerquita de sus manos, seguramente lo tengan al lado, que agarren su celu y piensen ustedes como incubadoras, aceleradoras, organizaciones que apoyan a emprendedores de impacto. ¿Cuáles son esas tres organizaciones como máximo que ustedes cuando piensan en temas como innovación social, economía circular, alimentación sostenible, finanzas sostenibles o energía renovable, y se tiene que estar presente en la ronda de inversión? Sí o sí, no se pueden no se pueden perder la ronda que vamos a tener en octubre. Ya mismo ahí veo algunos telefonitos. ¿Les parece que pongamos un minutito de música para que vayan pensando cuáles son esas organizaciones que no se pueden perder la ronda de inversión y que las puedan postular? No sé si ahí tienen a mano para pasar en el chat el link para que les puedan compartir a estos emprendedores y les digan sí o sí tienen que formar parte de esta ronda de inversión, postúlense. ¿Cuáles son los requisitos que les vamos a pedir que tengan esos emprendimientos? Que al menos tengan 12 meses de operaciones, es decir, un año operativos que estén, que tengan un equipito chiquitito, unas 2 personitas ahí trabajando full time, y que tengan una facturación anual de $3.000 aproximadamente o más. Así que si tienen esos emprendimientos en mente, agarren el celu, envíenles el link que les están pasando por el chat, que queremos que ya mismo se estén postulando y no se pierdan esta oportunidad que se viene en octubre. Les damos un minutito más y mientras dejamos que entre más gente. Y mientras podemos ir bailando. Me gusta la diversidad en la música del Antidiplo. Y pronto vamos a tener un himno del Antidiplo, ¿eh? Yo voto porque cantemos a capela. Se viene el Antidiplo. Oh, oh, oh. Bien ahí, bien ahí. ¿Tú sabes por qué no Vamos lo a poner hago? un módulo de canto, así llegamos a finales. El Zoom a veces va en diferido las voces, ¿viste? Oh, 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 oh. Puede ser Claro. muy difícil. Podríamos hacer una dinámica de prendido y apagado de cámaras también. Oh, oh, oh. Bueno, muchas gracias a los que se coparon enviando esos mensajitos para que cada vez sean más los emprendimientos que se puedan postular para la ronda de inversiones. Ahora sí, pasó el momento de anuncio y lo dejamos a Pablo con su presentación. Hoy tenemos a Pablo Híjar. ¿Híjar o Híjar es Pablo? Contame porque me acabo de dar cuenta de que no sé dónde tenemos el acento en tu apellido. En la I, justo. Híjar, entonces, estoy excelentemente bien. Es politólogo con experiencia en procesos y estrategias de comunicación, derechos humanos, mercadotecnia, CRM, alianzas estratégicas y diseño de negocios. Gran parte de su trayectoria le ha dedicado a la generación de programas y negocios en el rubro de la comunicación y desde hace 3 años colabora con Disruptivo.tv como director de marketing. En los comentarios les vamos a dejar no solamente su biografía, sino también su LinkedIn. Les recomiendo que lo investiguen, que lo stalken y que lo exploren porque es fascinante, Pablo. También les voy a presentar a alguien que lamentablemente no pudo estar, pero por una hermosa noticia, porque está en estos días siendo papá, que es Juan del Cerro, que también les vamos a dejar la biografía porque es una persona sumamente interesante. Lamentamos muchísimo que no esté, pero estamos felices de la vida de tener a Pablo. Tuvimos algunos breves encuentros antes de esto y les prometo que esto nos va a hacer la cabeza. Pablo, te dejo todo tuyo, 90 minutos en el aire. Gracias por acompañarnos. Buenísimo, mil gracias, Juli, mil gracias a todo el equipo del Antirred y del Antidiplo. Sí, justo decirles que lamentablemente Juan no puede estar con nosotros, pero es por la mejor noticia. Está haciéndose ahorita prueba PCR para entrar al hospital libre de COVID y que todo salga bien, entonces estamos muy emocionados.
primero me gustaría preguntarles, quizás por el chat nos pueden ayudar, para ver si tuvieron oportunidad, algunas o algunos, de leer el documento que les envié. Para ver también en función de qué base partimos o si nos empezamos de cero, ¿no? Leído. Venga. Buenísimo. Tenemos 2 leídos, 3. Con todo. Buenísimo. Igual, no leído. Perfecto. Muchas gracias. Les voy platicando, les voy a dar un contexto general. El material que les mandé era un breve marco, no tan breve, pero un marco general teórico de lo que nos referimos por comunicación de impacto. ¿Qué es la comunicación de impacto para nosotros? Igual ahí, Juli, si me dejas compartir pantalla, sería buenísimo. ¿Qué es la comunicación de impacto para nosotros? Pues la comunicación de impacto es una manera de ver la comunicación que trasciende de las perspectivas de comunicación tradicionales, porque pone a la audiencia no como un mero receptor pasivo de información, sino como un agente de cambio potencial, como una persona capaz de ayudarnos a... Estoy compartiendo mi pantalla. Listo. De personas capaces de trascender el impacto que estamos generando. Y esto viene a propósito de que nosotros creemos que si comunicamos bien las cosas, de que si generamos estrategias de comunicación eficientes, vamos a aumentar el impacto de nuestros proyectos. A grandes rasgos, creemos que la comunicación tiene 2 niveles. Un nivel en el cual, que es el nivel de la comunicación de impacto, se ve como una herramienta para alcanzar determinados objetivos. El segundo nivel es como un fin en sí mismo. ¿Y cómo es esto? Pues esto es los informes, por ejemplo, de responsabilidad social que las grandes empresas hacen todos los años, donde destinan recursos inmensos, gigantescos, y cuyas publicaciones y libros terminan en un back como el mío, nadie los lee, igual y alguien los ojea por ahí y a nadie le importan por más bonitos que hayan quedado. Es una manera en la cual se ve a la comunicación como el fin y es una perspectiva muy, muy común entre las organizaciones, sobre todo organizaciones de impacto, en donde se percibe que las audiencias son meros receptores pasivos, casi como plantas, ¿no? Uno puede comunicarles y ahí van a estar y no van a actuar y no va a pasar nada. En cambio, la comunicación de impacto asume que el otro lado son personas activas, son personas interesadas, son personas capaces de transformar sus propios entornos, capaces de generar comunidad, y a partir de ello es que la comunicación tiene que estar al centro, al core de todos los proyectos desde su planeación. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que aportar, desde financiamiento, recursos, cambios de comportamiento de las personas, generación de comunidades activas, etcétera, ¿no? Para ello, para ver en qué estamos, qué tipo de comunicación estamos generando, hicimos un pequeño formulario que les voy a pedir que nos ayuden llenando. Les voy a poner por acá. No encuentro el... ponerles, por alguna razón, no encuentro el Zoom, para compartirles el link. ¿Querés que lo escribamos en el chat, Pablo? Sí, por favor. Igual desde el código QR se puede ver de la pantalla que en teoría estoy compartiendo. Igual permítanme tantito. Está por acá.
se los dejo. Si me pudieran ayudar contestando la encuesta para ver más o menos cómo estamos y en qué estamos en materia de comunicación de impacto, sería maravilloso. Listo, ¿me quieren platicar algunos de sus resultados? A ver cómo les fue. ¡90! Espacio Euler, felicidades. Les cuento un poco los resultados de esta encuesta y de este breve test. Responden a propósito de entender que la comunicación de impacto puede estar en un 90 o en un 100 todo el tiempo. Sin embargo, esto también supone otro tipo de acercamientos muy puntuales que tienen que ver con cómo podemos optimizar ese 90% o ese 60% de por ahí, el 60% del antidiplo, que pues, nos puede ayudar a entender, bueno, en qué punto estamos en nuestra comunicación actualmente. 60 me dicen que es de habitantes. Estamos en un momento en el cual ya estamos sensibilizados, digamos que del 1 al 6 hay un parámetro en donde la comunicación se ve de manera muy tradicional, de manera con esquemas pues muy formales, y por otro lado, los números más altos son comunicaciones mucho más afinadas que nos permiten entender que la comunicación es fundamental, pero la necesitamos potencializar. Seguramente me gustaría que Espacio Euler nos contara cuáles son los retos que representa esta comunicación. Hola, qué gusto verte, Pablo. No, pues es demandante. La verdad es que es muy demandante poner al centro la comunicación. Para mí es importante y ha sido la excusa perfecta para ponerle orden a muchas ideas. Y la he usado como eso, como un instrumento. Pero, pero es desafiante también, yo diría, porque eso, te necesitas poder concretar eh, las ideas que tenemos a lo mejor las personas que la empezamos a moldear y llevarlas a un entendimiento de un tercero. Y es un reto enorme. Exacto, porque al final del día puedes estar muy clavado, puedes ponerlo al centro, pero la operación de todo ello no es tan sencilla. Y hay algunas estrategias que nos pueden ayudar a hacerlo más sencillo. Y de repente uno, conforme va, se clava en el tema, va encontrando más y más elementos que resultan muy abrumadores también, ¿no? Y el reto está en cómo incorporamos todos estos elementos a nuestro actuar cotidiano en aras de que a largo plazo el impacto se vaya maximizando de manera lo más orgánica posible y nuestros proyectos vayan teniendo cada vez más impacto, el impacto esperado. Más adelante vamos a analizar algunos casos muy puntuales, casos de éxito o de fracaso, como lo quieran ver, en los cuales pues tenemos elementos muy puntuales, especialmente, por ejemplo, de elementos de ciencias del comportamiento, que son elementos muy novedosos que nos incorporan en los mensajes iniciales puntos fundamentales que tenemos que cubrir en todos los mensajes que generamos para lograr transformaciones más allá del mero hecho de comunicar. Para ello, me gustaría empezar con cuál es la estrategia de comunicación de impacto, pues cuáles son los elementos fundamentales que tenemos que tomar en cuenta. Primero está el quiénes somos y qué comunicamos, ¿no? Podría parecer lógico, como todos estos puntos, pero no lo son tanto, y
ustedes seguramente sabrán y habrán estado en organizaciones donde se darán cuenta que no se siguen al pie de la letra. La definición de misión, valores y visión suelen ser largos párrafos aburridísimos, que nadie se acuerda de ellos y que responden más a intereses institucionales, es decir, darle forma a la institución, tener un par de párrafos que nos orienten nuestro quehacer cotidiano, pero no para comunicar. Esto es muy evidente, por ejemplo, en las presentaciones formales institucionales, en donde empiezan con misión, valores, visión, etc. Como contrapropuesta, el evangelizador de Apple, Gui Kawasaki, propone el crear un mantra. Muchas organizaciones lo hacen sin pensarlo, a manera de eslogan. La Antirred, por ejemplo. La Antirred se plantea un menos intención, más acción. Y ya, eso es más que suficiente para entender de lo que se trata esto, ¿no? Disruptivo, cuando Juan empezó con Disruptivo, empezó a hacer lo que es hoy por hoy una empresa que se dedica a impulsar el emprendimiento social. ¿Cómo impulsamos el emprendimiento social? Lo hacemos en 3 ejes. El primero, tenemos un medio de comunicación y una agencia de comunicación de impacto que acompaña a aliados en producción, en diseño de estrategias, etc. Tenemos una academia de emprendimiento social, damos cursos, talleres, diseñamos materias, tenemos cursos online gratuitos, etc. Y finalmente tenemos una aceleradora para emprendimientos sociales en etapas tempranas. Social Lab México. Social Lab está presente en varios países de América Latina. Nosotros operamos en México. Explicar esto es complicado. Explicárselo a mi abuela puede resultar especialmente complicado. Para ello, Juan creó un mantra y lo puso incluso al principio como parte del logo, que era: llevamos el emprendimiento social al alcance de todas las personas. Es decir, una frase concreta, chiquita, con un enfoque externo, con un lenguaje sencillo, que nos permite socializarla y que todas las personas de la organización tengan claridad de lo que estamos haciendo. Todas las personas internamente y luego hacia el exterior. En segundo paso, igualmente pareciera que es muy lógico, pero la generación de objetivos, en este sentido la metodología SMART a mí me parece muy buena, es decir, específico, medible, alcanzable, relevante y con temporalidad específica, son factores fundamentales. Y si se nos va uno de estos factores en la definición de una estrategia de comunicación, probablemente nuestra estrategia de comunicación vaya a terminar siendo exactamente lo mismo que nuestros propósitos de año nuevo. Es decir, voy a ser más saludable. Muy bien. Felicidades. Voy a hacer más ejercicio. ¿Cuánto es más? ¿Qué significa eso? Nada. Los científicos del comportamiento recomiendan escribirlos y siguiendo estos puntos en específico, ¿no? No es lo mismo decir voy a comer más saludable que decir voy a comer ensaladas 2 veces por semana en vez de carne roja y embutidos. Es específico, es medible, es concreto, es alcanzable, es relevante y tiene una temporalidad definida. Exactamente lo mismo pasa con las estrategias de comunicación a gran escala. Otro punto fundamental es cómo comunicar a tu audiencia, cómo encontrar e identificarla. Este es otro punto fundamental que quizás nos podría ayudar también que alguien nos dijera quién es su organización y cuál es su audiencia. Por ahí algún entusiasta. ¿Nadie? Bueno. ¿Recurrimos al dedo acusador? Exacto, Juli. Y es cuando empiezan a apagar las cámaras. A ver, vamos a ver cómo es. Mira, acá acabo de ver que se rió cuando dijiste eso Georgina Sigismondi, así que te damos la palabra, Georgina. Hola, 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 ¿cómo están? No vale, el que se ríe pierde. Bueno, la pregunta era, yo soy de Maima y nuestro público son emprendedores conscientes, son emprendedores que tienen un emprendimiento de triple impacto, como un emprendimiento con propósito. Esos son nuestros emprendedores.
nuestro Perfecto. público. Esa era la pregunta, ¿no? Esa era la pregunta. ¿Cuáles son nuestra audiencia? Y en este caso son emprendedores conscientes. Una manera de aterrizarlo para trascender estos esquemas abstractos de conocimiento que pueden ser eso, o mi público objetivo en las empresas es buenísimo, porque preguntas, ¿cuál es tu target? Te dicen, mi target son mujeres de 18 a 25 años de la Ciudad de México, condición socioeconómica B+. Órale, súper interesante. ¿Y como quién es esa persona que tiene 2 tarjetas de crédito, un coche propio, una hipoteca? No te avienta absolutamente nada de un perfil sociocultural que es el que los comunicadores necesitamos para diseñar las estrategias. Y para ello, la mejor técnica que nosotros hemos encontrado es aterrizarlo en una persona. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace cuando se levanta? ¿De qué platica con sus amigos? ¿Qué red social usa más? ¿Y qué tipo de publicaciones hace en esa red social? Ese tipo de detalles nos van a aventar un perfil sociocultural de nuestra audiencia que no nos va a aventar ningún análisis de mercado profundo, o probablemente uno muy caro, ¿no? Pero resolverlo de manera sencilla es aterrizar en estas personas que nos ayudan a identificar los siguientes pasos, los canales de comunicación. A definir los canales de comunicación tienen que cruzar por el definir una identidad sociocultural de las personas. Y igualmente, la definición de una competencia. En el ecosistema de impacto normalmente pensamos que no tenemos competencia porque todos le tiramos a la buena ondita y vamos a resolverlo en conjunto y de manera colaborativa y demás. Pero sí tenemos competencias y no propiamente dentro del impacto. Y hay que entender esto exactamente igual que lo entienden las grandes corporaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? A pensar en hábitos de consumo, a pensar en hábitos concretos de las personas. Por ejemplo, si estamos buscando una plataforma de cargos recurrentes para donaciones de cargos recurrentes para una causa social, probablemente estemos compitiendo contra Netflix o contra Amazon Prime. ¿Por qué? Porque son grandes plataformas que nos están aspirando todos los meses cargos recurrentes baratos que además nos dan satisfacción todo el tiempo. Cuando nosotros queremos levantar un programa de socios para nuestras organizaciones, generar un programa de recaudación más grande, pues tenemos que pensar que el gasto es un costo de oportunidad siempre y que ese va a estar compitiendo contra algo más. Entonces, ¿cuál va a ser el gran diferenciador de nuestra campaña, de nuestros mensajes? ¿Cuál va a ser la generación de una identidad, etcétera? Todo esto a propósito, nuevamente, del perfil sociocultural de quien creemos que es nuestra audiencia. Otra cosa fundamental. Pablo, antes de Sí. seguir, te hago una pequeña interrupción. Me avisan Sí. por cucaracha que aparentemente Mafe está levantando la mano desde hace un rato. ¿Te parece que si alguien tiene alguna duda directamente te Claro, levante, habilite el micrófono, así no se nos escapa ninguna consulta? Y por las dudas, no estás compartiendo pantalla, ¿cierto? Sí, pero ahí ya la ven, ¿verdad? El aire es tuyo, Mafe. Hola, buenas tardes. Soy Mafe de Impact Hub Caracas, Venezuela. Bueno, no, yo iba a contestar a la pregunta de cuál era el público objetivo, diciendo también que, bueno, en nuestro caso son el middle out entrepreneur o el emprendedor del medio, pero veo que hay que ir un poquito más allá y realmente darle un poquito más de, bueno, hacer un poquito más tangible nuestro público. Así que excelente, podemos continuar. Perfecto. Y sí, Juli, adelante. Cualquier duda, comentario, lo que sea, habiliten el micrófono y que la interrupción sea más bien una generación de un diálogo. Yo encantado. Sí, en efecto, el chiste es aterrizarlo cada vez más, porque entre más lo puedas aterrizar, al final del día vas a poder generar mejores mensajes, mejores canales, mejores campañas. Toda esta presentación, al final les voy a mandar un link para que me ayuden contestando una encuesta rápida y se las mando también por mail, para que la tengan y entonces no tengan que apuntar o tomar screenshots ni nada. Ahora, el siguiente punto es hablar, uno, de la generación de contenido, esto que hablábamos al principio, sobre
lo abrumador que puede ser generar contenido y el desarrollo y el manejo, especialmente de las comunidades de cambio que tenemos enfrente de nosotros. Vamos a ver después de un marco general, sobre todo desde la perspectiva de las ciencias del comportamiento, un análisis de algunos casos para los cuales también les mandé por correo casos para que pudiéramos analizar en conjunto. Sin embargo, no nos va a dar tiempo de revisar todos los videos y menos de leer los fragmentos de libros que les mandé, pero creo importante que podamos tener ciertas bases de, digamos, teóricas sobre lo que por acá consideramos que es fundamental. Lo primero es lo que nosotros llamamos el ADN de la comunicación de impacto. El ADN de la comunicación de impacto son elementos que todos nuestros materiales y nuestras campañas tenemos que tener en aras de que vayan creciendo. Tienen que tener un lenguaje accesible. A nadie le gusta escuchar cosas con lenguajes técnicos y complicados. Y esto en el ecosistema de impacto es especialmente difícil de superar. ¿Por qué? Porque nuevamente los científicos del comportamiento tienen un nombre para esta situación y se llama la maldición del conocimiento. Normalmente pasamos tanto tiempo enfocados en el impacto que queremos generar que terminamos siendo unos súper clavados en el tema, terminamos investigando muchísimo al respecto, terminamos generando dinámicas muy complejas, leyendo mucho, y después se nos olvida lo que es vivir o lo que es pensar sin todo ese conocimiento que ya tenemos. Esto es lo que le pasa, por ejemplo, a los malos profesores de matemáticas o a los malos profesores de historia, que llegan, dan una cátedra y nadie les entiende porque les cuesta mucho trabajo darse a entender a personas que nunca han estado familiarizadas con esos temas. El lenguaje accesible ayuda también a que los mensajes sean mucho más digeribles, puedan navegar de otro tipo de maneras. Hablar con un impacto positivo o por lo menos posicionar problemáticas, pero con la perspectiva de cambio. Es muy sencillo también caer en la victimización, en mensajes negativos, en hablar mal de alguien, etc. Eso además genera muchos likes. Sin embargo, para nosotros, la comunicación de impacto supone hablar en positivo constantemente, en aras de que el mensaje de transformación también sea igualmente viralizable, ¿no? Hay muchos casos también de éxito de medios de comunicación, incluso de plataformas que empezaron a platicar, que empezaron a movilizar buenas y mensajes positivos que terminaron siendo cada vez más grandes precisamente por eso. Formatos atractivos, ahorita vamos a llegar a eso, y generar un diálogo con la comunidad. Es muy importante generar diálogos, construir comunidades y ser un actor más en estas discusiones que se tienen con las audiencias, porque si no, de nuevo caemos en la comunicación tradicional donde vemos a las audiencias como meros espectadores, como vegetales que no van a llegar a absolutamente nada y eso pues, no nos va a llevar ni nos va a sumar a nuestros objetivos de impacto. Hay dos autores de los cuales yo soy bastante fan, que se llaman Chip y Dan Heath. Son dos científicos del comportamiento, uno de ellos de la Universidad de Stanford, muy reconocidos, que han hecho varios libros de divulgación a propósito de elementos para transformaciones, sobre todo inicialmente como de autoayuda. Cómo generar objetivos que te ayuden a cambiar hacia lo que quieres, bajar de peso, llevar una vida más saludable, generar una mejor relación con tu familia, etc. Y tienen un libro muy bueno, este que está por acá, Made to Stick, que hace un análisis de cuáles son las narrativas más difundidas a nivel global y por qué, desde la perspectiva de la neurociencia. Y llegan a un acrónimo que es SUCCESS, por todos los elementos que tienen que tener los mensajes para tener esta capacidad de viralización y de récord
de quedarte pegado en el cerebro. Hacen un análisis muy interesante, por ejemplo, de refranes populares, un análisis antropológico, y descubren, por ejemplo, que los refranes populares son los mismos en todas las culturas, en 17 idiomas diferentes, y que tienen una capacidad de enseñar y de quedarse pegado en el imaginario colectivo y de replicarse de manera impresionante. Pasa lo mismo, por ejemplo, con los mitos urbanos. El clásico mito de alguien se tomó una copa con una mujer en un bar y terminó sin un riñón en el baño de un motel. Este tipo de cosas que estos cuates dicen es fascinante cómo ese tipo de mitos urbanos, alguien lo generó y probablemente ya no se supo dónde empezó, pero todo el mundo lo conoce, todo el mundo le teme, todo el mundo se ríe de él, etcétera, ¿no? Existe y existe porque tiene determinados elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Tiene un lenguaje simple. Esto es lo que les decía a propósito de superar la maldición de conocimiento, que pues necesitamos generar en aras de tener un mensaje que sea fácil y digerible. Tienen que ser inesperados. ¿Por qué tienen que ser inesperados? Porque lo inesperado genera un pico en nuestro cerebro que nos dice, oye, presta atención a esto, algo va a pasar. Captan nuestra atención, y captar la atención más en estos tiempos en donde el consumo de redes sociales ha hecho que la atención se vaya a los 3 segundos o en un movimiento de dedo, es necesario poder captar esa atención. Tienen que ser concretos. Mensajes muy largos, mensajes muy diversos se pierden. De hecho, pues estos mismos científicos dicen que lo ideal, o por ejemplo, para recordar temas, puntos claves o pasos siguientes a seguir, no pueden superar los 3. Cuando tú quieres que alguien haga algo, tienes que decirle que sean 3 cosas. ¿Por qué? Porque son las 3 cosas que el cerebro se va a acordar. 4, 5, 6 van a ser muy complicadas, ¿no? Tiene que ser un mensaje creíble. Esto le falla mucho a la publicidad tradicional cuando empiezan a generar materiales de comunicación, anuncios publicitarios sobre todo, en donde sacan mensajes, tienen todos los elementos, tienen grandes producciones, pero el mensaje simplemente no le crees. Es como si llega una corporación gigantesca a decirte que está haciendo un bien social y que está generando un impacto positivo ambiental. Simplemente genera cierta duda en la audiencia, y cuando está esa duda entre las audiencias, la cosa ya no va para un lugar positivo. Tienen que ser emocionales, y esto es a propósito de conectar con las personas que están detrás. ¿Cómo conectamos con las personas que están detrás? Con mensajes que apelen a la empatía, a la cuestión básica que nos hace seres humanos, que es verte en los ojos de la otra persona y decir, pues está cabrón, le está pasando mal o le está pasando muy bien y eso me da gusto, ¿no? Y finalmente tienen que estar enmarcados en una historia. ¿Por qué en una historia y por qué la importancia de las narrativas en la comunicación? Porque nuestro cerebro funciona así para entender la realidad que nos rodea. Nosotros no nos acordamos de datos, no nos acordamos de frases concretas si no están enmarcadas en historias. Es como le damos sentido a nuestras vidas a nivel narrativo. Justo antes de entrar a la sesión, estábamos el equipo de la Antirred platicando 2 temas que fueran importantes para nosotros, que nos definieran. Y alguien dijo, mi tema principal es que me gustan las películas de ficción malas. ¿Sí eran de ficción? Bueno, o sea, me gustan las películas malas de ficción. Eso en realidad pues responde a propósito de esto. Responde a propósito de que los guionistas, especialmente los de Hollywood, saben muy bien manejar estos picos narrativos de emociones. Y entonces uno, seguramente a todos les ha pasado, uno empieza a ver una película y al minuto 3 ya sabes que está pésima. Ya sabes que los actores son pésimos, que la historia es pésima, y ya sabes qué va a pasar
en 90 minutos. Y ahí sigues. Y sigues, y sigues, y sigues, y sigues, y sigues. Y al final hasta lo disfrutas. Hasta disfrutas cuando pasa lo que tú creías que iba a suceder. A mí me pasa muchísimo. Todo el tiempo digo viendo pelis, esto va a suceder. Y cuando sucede, me emociono y me da gusto. Y entonces por eso hasta me gustan las series y películas románticas y comedias románticas. Soy el más fan. Porque ya sé siempre qué va a pasar. Ya sé exactamente qué le va a pasar a la protagonista. Ya sé que va a encontrar el amor y ya sé que el mundo va a ser muy feliz pese a las dificultades de su vida en New Jersey. Todas estas cosas las tengo muy claras y lo tienen muy claros los guionistas a propósito de construir narrativas donde juegan con estos picos emocionales y juegan con estos círculos que te van dejando incompletos en aras de que te quedes al final de la película, puedas cerrar el ciclo y te haga sentido y termines sintiéndote realizado en la vida después de 90 minutos en frente de Netflix. Esto es importante a la hora de construir narrativas para los mensajes de comunicación que estamos generando, porque a la gente se le van a quedar más. Hay muchos ejemplos de éxito, muchos casos de incluso instituciones como el PNUD, por ejemplo, ha lanzado campañas enteras solamente de narrativas personales de las personas beneficiadas de determinados programas suyos. ¿Por qué? Porque eso se le va a pegar más a la gente y porque la gente va a entender qué es lo que hace PNUD, una agencia de Naciones Unidas del Desarrollo. Es complicado, es abstracto, no cuando lo aterrizas en el caso de una persona, no cuando haces una entrevista y descubres qué fue lo que se movió con X programa. Todo esto puede, insisto, puede parecer muy abrumador, pero hay otro elemento que es de dónde sacamos la inspiración para todo esto. Hay un libro de Austin Kleon muy bueno que se llama Roba como un artista y básicamente dice lo que un profesor mío de la licenciatura decía, que era, no existe tal cosa como originalidad. La originalidad en realidad es falta de documentación y de investigación. Cada que se le acercaba a alguien y le decía, es que tengo una idea muy original. No, no, no es cierto. Ya alguien lo hizo. Y a propósito de esto, es que Austin Kleon propone generar dinámicas en las cuales uno se pueda inspirar para todo tipo de campañas a propósito de su entorno. Y esto va de Pocahontas a Gaudí. Gaudí mismo se inspiraba en temas de naturaleza y hay por ahí algunas exposiciones de cómo todo el Parque Güell está diseñado en función de esto es una ola, esto es una planta, esto es no sé qué, y claro, llegas y es una cosa maravillosa. En realidad es una copia súper básica, digo básica en el sentido de concreta y literal, de elementos de la naturaleza que él fue viendo a lo largo de una estancia que hizo, no me acuerdo en dónde. Pero bueno, el tema es uno se puede inspirar de su entorno. Hay otra fuente de inspiración trascendental que son los artículos académicos y los papers. Los artículos académicos y los papers que casi nadie lee nunca, porque son aburridísimos y tediosos y cansados y demás, diseñados para la propia academia y para otro PhD, para que se aplaudan entre ellos. Tienen todos estos elementos. Muchas veces tienen, por ejemplo, experimentos sociales interesantísimos, padrísimos de replicar. Y justo a propósito de esto, quiero que veamos un par de ejemplos. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Y por qué?
Porque, bueno, este es morena y este es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Porque no me da miedo los bebés porque tengo más confianza con un poco más así como este. Y no tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? No sé, es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco. No tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque está negro, ¿Por qué ese muñeco es malo? porque está café, ¿Y por qué este café es malo? porque está ¿Cuál muñeco te gusta más? blanco. Porque sus ojos están bonitos y su grasa también. ¿Cuál muñeco te parece más a ti? Y un poquito a este. Es que soy un poquito güerita de mis piernitas y de mis aquí, de mi espalda y de mi carita y mis deditos los tengo morenitos. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿En qué? Orejas. ¿Qué les pareció? Tremendo. Te quedas así como, ¿qué fin de semana voy a tener? Sí, justo. Una cosa tremenda. Y a título campaña, ¿creen que le falte algo? ¿Creen que le sobre algo? ¿Qué creen que podría tener diferente? Incluso tomando en cuenta lo anterior que platicamos o sus experiencias propias. ¿Algún comentario como al respecto? Por ahí veo uno levantado. Carolina, dale directamente, habilita micrófono, todo tuyo. A mí lo que me pareció, no sé cómo está diseñado el estudio, pero me parece que ya cuando te dice cuál muñeco es bueno, cuál muñeco es malo, por más que son chicos muy chiquitos y ya como que define que alguno tiene que ser malo o bueno, a mí me hubiera gustado más quizás la pregunta, ¿te parece que alguno de estos muñecos puede ser mejor, puede ser bueno, puede ser malo? No sé, algo así, porque es como que daba definido que uno de estos es malo, uno de estos es bueno, y los ponía a los chicos también en una situación que, bueno, mostraba quizás más
el sesgo, pero también me parece que la forma de preguntar, no sé si contribuyó tampoco. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. A mí me gustaría aportar mi mirada. Bueno, perdón, primero me presento, soy Tati de Baigorria de Maima, de comunicación. Yo tengo alguna sensación particular con lo que son las campañas que están orientadas a los golpes bajos. Siento que persuadir contenidos a partir de mensajes negativos genera algún tipo de, y alguna vez lo he leído en algo de psicología de la publicidad, como un cortocircuito en la información que el otro está recibiendo, que quizás probablemente no estaba preparado para ver, que quizás es algo de lo que nos pasó recién de pronto, y que eso puede llevar a la construcción o al bloqueo del otro lado. El bloqueo del problema, el bloqueo del mensaje, el bloqueo de la propuesta. Entonces me parece que es un camino jugado y que es una decisión que no estoy segura si que entre quienes comunicamos el impacto es el camino deseado. En el ADN que proponías hace un rato y hablabas sobre comunicación de impacto positivo, eso es donde, al menos desde mi lugar y desde la organización en la cual formo parte, nos sentimos más cómodos comunicando desde ahí. Y a veces es más difícil lograr el efecto shock del otro lado, pero creo que es más saludable también para sostenerlo en el tiempo. No sé, es una opinión igual, ¿no? No, perfecto, Tati, muchas gracias. Justo a propósito de eso es que seleccioné este video, porque hay dos cosas. Uno, el mensaje es muy fuerte y tiene este potencial de shock que todos nos deja, como, wow, claro, es tremendo. Pero no se ve muy bien la perspectiva de cambio ni de transformación. Yo no percibo una perspectiva de transformación en el mensaje, más allá de poner una realidad muy cruda sobre la mesa. Y por otro lado, no se ve la perspectiva de, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? No hay un call to action, no hay una, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Puntualmente, yo, espectador, ¿qué hago? ¿No? Nos enseña también, a propósito de lo que les decía de los experimentos que ya se hicieron, esto lo hizo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación acá por el año 2010, yo creo. Y es un experimento que hicieron en los 30 en Estados Unidos. En realidad era como de uno de los experimentos teóricos que se tenían como referencia en el Consejo y se decidió replicar. ¿Enmarcado en qué? Como cuál era el objetivo más allá de salir a decir que existe una realidad terrible. Perfecto. ¿Y cuál es la perspectiva de cambio? Ahora me gustaría que viéramos otro. Este es un anuncio que a mí me parece que también nos puede aportar mucho, por lo menos un poco de discusión. Hay en México unos premios que se llaman Caracoles de Plata, que premian campañas sociales y que vale la pena seguirlos porque tienen buenas cosas.
Ahora bien, ¿qué opinaron de este? Una cosa que me pasa es que, a diferencia del anterior, por ejemplo, no hubieron tantos comentarios en el chat, que en el chat era como qué tremendo, qué duro, qué terrible, y en esto que hablabas de que es más difícil capaz, voy a parafrasear, generar este golpe de impacto con un mensaje, después podemos debatir si es positivo o negativo y demás, pero no tan crudo como el anterior, eso me llamó la atención. Yo creo, perdón, no sé mucho del ámbito, pero me parece que la campaña en sí misma estuvo buenísima, aunque el efecto fue quizás más chico en esa población, el impacto, pero el video fue como, qué bueno, y pasó de largo, quizás también por eso, como la campaña me parece que materialmente y en el supermercado y con la gente que lo vivió presencialmente estuvo genial, pero el video es como, mira, como, qué bueno, y pasa, como no sé si me quedaría en la cabeza. No sé, creo que ahí ves cada uno cómo es, porque a mí me re emocionó eso de que la persona no pueda llevar la comida a su casa, o sea, se me llenaron los ojos de lágrimas y me imaginaba estando ahí, toda la cuestión, o sea, a mí me re impactó, no me pareció así un video más. Igual también creo que hay un tema en el audio, la música juega un papel muy importante, que creo que hay que prestarle atención y darle una vuelta, una repensada. Pero a mí lo que me parece más evidente es que es una campaña, digamos, una activación que aprovecharon para hacer un video, para hacer una campaña, pero el objetivo era conseguir monedas al final. Y lograr una meta de recaudación que la colecta consiguió, es una organización peruana, consiguieron, crecieron y demás. Insisto, la perspectiva de cambio, de transformación, sobre todo en estos ejemplos que estoy poniendo, es un poco, no lo sé, me cuesta trabajo encontrar las perspectivas detrás de transformación. En los textos que les mandé hay un ejemplo, especialmente el de Save the Children, que es un fragmento de uno de los textos de Chip y Dan Heath, en donde hacen un análisis súper a profundidad de cómo impactaron de manera brutal en las condiciones de desnutrición infantil en Vietnam, a propósito de mecanismos de intervención en comunidades y también de comunicación, de cómo comunicar algo tan sencillo como que tenían que dejarle la cáscara a los alimentos de, ¿cómo se llama? Sweet potato. Bueno, no recuerdo. ¿Batata? Sí, pero sweet, dulce, ¿cómo se llama? Camote se llama en México. Sí, aquí se llama batata o camote, y patata o papa es la no dulce. Exacto, entonces, bueno, el tema es que vale la pena como echarse esos dos textos. El otro es de la campaña Don't Mess with Texas, que es una campaña gigantesca que generó un branding a propósito del Estado, con el propósito de eliminar la basura de las carreteras, y lo lograron de una manera brutal a nivel estatal. Es una campaña muy robusta, pero desde otras perspectivas creo que vale la pena también analizar las posibilidades de hacer otras cosas como esta campaña. Es una campaña española que viene, en realidad es un video y viene un poco del análisis de las implicaciones del video. Más de 800.000 personas sufren Alzheimer en España y esta cifra va en aumento. Necesitábamos acercar esta enfermedad a la sociedad. Anda, pero bueno, ¿qué haces aquí? Sí, hombre, ¿no te acuerdas de mí? ¿De qué? Que no he cambiado tanto, hombre. ¿Y tú qué? ¿Pero y vives aquí? Sí, vivo aquí en Madrid. ¡Qué fuerte! No sabía. ¿Hay cuánto tiempo? ¿De verdad que no te acuerdas? No recuerdo ti. ¿Cómo te llamas? Bueno, pues nada, no te preocupes. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Gracias. ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas?
¿No me conoces? Bueno, gracias. Conseguimos hacer sentir a la gente el Alzheimer en su propia piel. En redes sociales como Facebook, creamos un falso perfil, Alicia Hernández. Mandamos mensajes en los que te trataba como si te conociese desde siempre. Cuando la gente contestaba que no se acordaban de ella, una autorrespuesta automática les llegaba con el mensaje. Así se siente una persona con Alzheimer. Ayúdanos a vencerlo. Regalamemoria.com. Diseñamos mini noticias en los principales periódicos online del país. Cambiamos los nombres y las fotos a los personajes supuestamente más conocidos del mundo para volver a hacer sentir las consecuencias de la enfermedad. En radio utilizamos la misma estrategia, pero a través de ráfagas informativas. Avance informativo. Ante la crítica situación económica, el presidente del Gobierno, Álvaro Gutiérrez, se reúne hoy con el líder del Partido Popular, Guillermo Hernández, en la Moncloa, para hacer un llamamiento a la unidad de todos los partidos políticos. Y en cultura, la protagonista de Jamón Jamón y ganadora de un Oscar, Paula Sánchez, recogerá mañana el premio de la Unión de Actores. Así se siente una persona con Alzheimer. Ayúdanos a vencerlo. Regalamemoria.com. ¡Ay, qué casualidad! ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? No. ¿No te acuerdas? No. ¿No me conoces? No. Bueno, gracias. En la que la gente podía donar dinero para la lucha contra el Alzheimer, comprando memoria para regalar memoria. Pendrives de 1 giga. Estas son las imágenes más vistas en nuestra página web. ¿Qué tal? ¿No te acuerdas de mí? ¿No te acuerdas? Una idea brillante. Es un recuerdo de las mejores, como esta campaña a favor de los pacientes de Alzheimer. Regala memoria. Toda una lucha contra el olvido. Más de 1 millón de visitas en YouTube de La Acción de Guerrilla, el cuarto vídeo de ONGs más visto, más valorado y el super favorito de YouTube de siempre. Más de 400 comentarios positivos de la gente de la calle y ni uno solo negativo. La acción se repitió de forma espontánea en otros países. Más de 100.000 páginas y blogs comentaron la campaña. Y lo más valorado por la ONG, conseguimos realmente acercar y concienciar a la gente más joven de un problema de gente mayor. ¿Qué les pareció este? ¿Anda? Pero bueno, ¿qué haces aquí? Sí, hombre, ¿no te acuerdas de mí? Muy interesante, muy concreto, ¿no? Directo, o sea, todo el tiempo de su manera te llevaba a que te metías a la página, me metí. Más sutil, digamos, en la comunicación, un mensaje también fuerte, pero no que te hacía solo sentirte mal. Y que sí llevaba algo muy concreto, ¿no? Una acción. Justo, tiene como este ciclo de las campañas en el que te llevan a comprar memorias de 1 giga para recaudar fondos para un tema puntual. Está como esta perspectiva, sino de cambio, de sensibilización muy puntual. Es simple, es inesperado y todo esto resultó relativamente muy barato a comparación de lo que hubiera resultado una campaña grande con
con otros componentes. Incluso esta perspectiva que les decía de tomar otras campañas y replicarlas, pues alguien quizás ya lo hizo y quizás vale la pena también replicarlo a propósito de otras cosas. No sé si hay algún otro comentario. Yo he tenido muy cerca el tema de la demencia y del Alzheimer y me pareció un poco superficial el tratamiento, pero bueno, quizá cuando uno lo ha vivido más de cerca, no es nada más que uno no se acuerda y no se le puede regalar a la persona el recuerdo. Ahí uno puede colaborar con dinero para investigación o para ayudar a las personas que lo están sufriendo, pero un poco el mensaje era confuso, como que si uno pudiera ayudar a las personas a que se acordaran, a que recordaran, y eso me parece que está un poco confuso, como que puede llamar la atención o puede llamar a la conciencia un poco, pero a la vez están comunicando un poco raro para mí. Claro, quizás el reto está en comunicar un mensaje también más brutal, ¿no? De otra manera, o quizás con otra perspectiva. Bueno, vamos un poco sobre el tiempo encima. En materia de generación y cómo crear todo este contenido. Hay 4 grandes bloques: producción, distribución, socialización y el equipo. En producción, hay un cuate que se llama Gary Vee, al final viene también todo su contacto, que plantea una metodología súper eficiente. Y esta metodología eficiente es a propósito de que solo el 3% de los seguidores ve tus publicaciones. Esto, digamos, es un promedio y depende del algoritmo y depende de la red y demás, pero podríamos decir que es cierto a gran escala, ¿no? Entonces el chiste es maximizar este 3%. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es la manera más eficiente de hacerlo? Generar un contenido pilar y, a propósito de ese contenido pilar, replicarlo 7 veces. 7 veces para aprovechar al máximo el mayor esfuerzo o el esfuerzo más complicado en materia de generación de contenido. Uno puede escribir un artículo y este artículo se puede replicar en una infografía o en 2 infografías, se puede replicar en un par de gráficos simples, unas quotes, se puede replicar en una entrevista de podcast, se puede replicar en un video, se puede replicar en stories, se puede replicar de muchas maneras. Esto en aras de estar todo el tiempo moviendo las redes, incluso a propósito de un solo contenido pilar. Otro punto fundamental es ser amigables con las plataformas. A propósito de esto, hay últimamente como un boom, no sé si lo han visto, por ejemplo, en la producción de podcast. Creo que a propósito de la pandemia, todo el mundo tiene un podcast. Y levantar un podcast resulta complicado. Un podcast con más de 2,000 descargas, pues resulta un trabajo titánico. ¿Y por qué lo digo? Porque los medios y los canales por los cuales nosotros distribuimos, hay que entenderlos como medios y como canales para acercarse a audiencias que tenemos que atraer. Eso quiere decir que cada canal tiene sus particularidades y no se trata de llegar a un canal, poner un mensaje y esperar que nos lluevan las interacciones y generemos una comunidad en LinkedIn, no sé, en YouTube, en Facebook, etc. Cada canal tiene sus particularidades y a propósito de eso es que hay que analizar lo que decíamos al principio, este perfil sociocultural, para generar como estrategias diferenciadas por canal. Otra cosa fundamental, socializar. Socializar parecería obvio, pero hay un sinfín de cuentas corporativas, de cuentas de impacto corporativas, que no contestan las cosas, que no dan share a los que son su competencia o a otros actores del ecosistema, que no comentan las publicaciones, que parece que es un robot detrás o una mera programación de publicaciones. ¿Por qué? Porque pues, si estamos hablando de que las comunidades y las audiencias son potenciales agentes de cambio,
son potenciales personas que pueden replicar tu contenido, que pueden convertirse en un embajador de tu causa, de tu marca, de lo que sea. Bueno, hay que socializar, hay que contestarles los mensajes, hay que distribuir su contenido, incluso hay que invitarles a colaborar. Hay que ver si hay algún perfil que valga la pena y hay que invitarles a postear cosas. Hay, por ejemplo, muchas cuentas, especialmente lo he visto de museos en Estados Unidos, que invitan a un artista para que lleve sus redes sociales por un día. Y le dan la administración por un día a un artista. Y este artista sube fotos de lo que él quiera, de su desayuno, de su obra, y eso genera una interacción y un movimiento que de otra manera estas cuentas oficiales de museos, sobre todo pequeños, en condados chiquitos norteamericanos, no generarían de otra manera, ¿no? Y los posiciona en otros ambientes, genera un tráfico de otro tipo de personas, más diversidad, un contenido mucho más amigable, menos institucional, etc. Otro punto fundamental es continuar aprendiendo a propósito de temas de comunicación. Hay millones de artículos gratuitos, millones de cursos, millones de libros que uno puede leer, que se puede estar constantemente informado, que hacen toda la diferencia a la hora de, desde escribir un copy para un posteo en redes sociales hasta tener una campaña integral, hace toda la diferencia ser una persona informada, estar constantemente al tanto de las tendencias y demás, o no serla. No vamos a ser expertos en todo, pero sí podemos conocer un poquito más. Y ese poquito más puede hacer toda la diferencia. Y finalmente, el claim de la antirred, menos intención, más acción. Todo esto puede parecer muy abrumador, todo esto puede parecer, bueno, ¿y ahora cómo empiezo? Empezar. El chiste es empezar, el chiste es empezar a publicar, el chiste es seguir la regla de los 7, el chiste es tratar de incorporar todos los elementos de ciencias del comportamiento que les dije, pero si no se puede, tampoco pasa nada. Hay grandes campañas que no los tienen y todo esto bajo la lógica de que hecho es mejor que perfecto en nuestras cabezas. Nunca vamos a tener el material final perfecto que creemos que va a llegar a todas las audiencias o va a tener un potencial viral brutal, etcétera. Eso no va a suceder. Hay una parálisis constante sobre una perfección que no existe. ¿Por qué? Porque pues queremos postear, queremos hacer las cosas perfectas, impecables, etcétera, pero eso no va a suceder. Entonces, lo más importante es generar esta atracción en nuestros canales, en nuestros medios y finalmente asumir que el no hacerlo también tiene consecuencias. El no entrarle de lleno a la comunicación de impacto tiene consecuencias incluso más serias, a mi modo de ver, que no comunicar nada. Hay muchos ejemplos, creo que en el texto que les mandé vienen un par de ejemplos de la importancia de no comunicar o de las implicaciones de no comunicar a las implicaciones de comunicar mal. Comunicar mal se puede resolver con una risa y un emoji y todo bien. No comunicar, eso sí, no hay manera de resolver. Acá les voy a mandar algunos otros recursos, algunos libros y finalmente lo que les decía, acá una encuesta. Les voy a poner en el chat mejor. Para que podamos mandarles toda la información. Ahora tenemos 15 minutos para dudas, quejas, aclaraciones, buenas prácticas, ideas. Lo que sea, locuras. A mí me gustaría aportar mirada. Gracias, Pablo, muchas gracias. Siento que volví a conectar con la posibilidad de generar grandes campañas con conceptos potentes, que quizás creo que a veces uno trabajando en organizaciones que acompañamos emprendedores y quizás tenemos convocatorias muy específicas, con a veces menor plazo. Me animo a decir que muchas veces, más allá de la creatividad, vamos un poco a la conversación segura
Y bueno, ¿qué pasaría si nos desafiamos un poquito más y vamos a una acción que, cual digna de agencia publicitaria, que quede resonando desde otro lugar? Me acordé una acción que tenía que ver quizás con la que presentaba sobre Regala Memoria, pero que en definitiva era quizás más, no sé si la palabra es empática, pero más suave, que tenía que ver con regalar 1 metro de paz para cortar un poco, aflojar tu día. Y lo que se regalaba era una acción de marketing directo para una invitación a un evento. ¿Vieron los rollos estos? A ver si alguien me ayuda con el nombre. De los plásticos en las bolsas, no son bolsas, son plásticos que se usan para embalar y que tienen esos globitos, seguro tiene un Las nombre burbujitas de técnico. aire. Las burbujitas. Las que es delicioso romper. El antiestrés. Esas. Entonces regalaban un rollito de 1 metro de esta bolsita, bueno, de este pluribol, gracias Sabrina, y que tenía una fajita alrededor que decía te regalamos 1 metro de paz, y bueno, era simplemente para que aflojes un poco en el día y que te sumes a participar en el evento. Pero digamos, son acciones que hay veces, si vos tenés tu lista de invitados en una región específica concreta, podés generar una experiencia y una historia positiva que puede estar buena. Nada, gracias por reconectarme con eso. Gracias a ti, Tati. Sí, justo hay un sinfín de cosas divertidas, novedosas que podemos hacer más allá de... Y si enviamos el Save the Date 5 días antes o 3, hombre, ¿por qué no enviamos unos stickers? Hombre, ¿por qué no enviamos unos gráficos con acciones positivas que puedan ellos ir subiendo a sus redes sociales y empezar a generar otro tipo de dinámicas? Hay muchas posibilidades y todas ellas es cuestión de darles una pensada, es cuestión de salirse de los esquemas tradicionales que tenemos de comunicación, ¿no? Pablo, te quería preguntar. Ay. No, dale. O primero las damas. Por favor, no. Ok, no, como reflexión, o sea, nosotros en Creative, yo soy Lilian Mora, estamos empezando a diseñar estas estrategias de comunicación porque hacemos un montón de cosas muy lindas y nos quedamos cortos en contarlas. Y es bueno pues que todo el mundo sepa en lo que estamos. Sin embargo, por el afán ahora, lo que hemos estado viendo y que me hiciste sentir como en situación fue que por el afán de publicar algo, de pronto nos equivocamos en el mensaje y creo que sí hay que pensar muy bien en eso que queremos comunicar para que genere el impacto, el mismo impacto que generamos en el hacer, en lo que mostramos. Entonces, bien, me gustó la clase, me pusiste en escenarios en los que necesitamos trabajar bastante. Gracias. Gracias a ti, Lilian. Fer. No, yo te quería preguntar un poco más ya del día a día. Claro que de pronto uno dice, bueno, hecho es mejor que perfecto, pero también hay unos lineamientos. ¿Cómo en tu experiencia y con obviamente su agencia que le trabaja a muchas marcas, cómo está ese tema de hacer fluir bien la toma de decisiones, de que ya corra la campaña, que ya avancen las cosas, no se atoren también, pero también no salgan por salir? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy fuerte y muy valiosa en muchos sentidos, porque empezamos una agencia de cero sin ser una agencia. Hace 3 años un aliado nos dijo, oye, y pues tú tienes un medio de comunicación, pero lo que yo necesito es comunicación, ¿por qué no te conviertes en mi agencia? Fue como de, bueno, venga, pero nunca habíamos estado en esa situación y eso nos ha llevado cada día más a generar flujos, a generar estrategias muy puntuales, tal cual, siguiendo ejemplos de agencias tradicionales, pero a la par metiéndoles componentes de, por ejemplo, ciclos de aprendizajes para entender lo que nuestro aliado quiere comunicar. No es lo mismo comunicar la salud financiera de una fundación con la que trabajamos a comunicar dinámicas de duelo que trabajamos con otra fundación o de alimentación. Son lenguajes completamente diferentes y demás. En el día a día yo creo que lo más importante de todo esto, también siguiendo sobre la línea del comentario pasado, hecho es mejor que perfecto, sí, pero también hay límites y hay que entender que las cosas tienen que salir bien. Y para que salgan bien,
uno de mis principales aprendizajes es pilotear las cosas con personas a nuestro alrededor. Cuando ya tenemos muy bien definido este perfil sociocultural demográfico y si tenemos a alguien a nuestro lado que sea esa persona, mandarle los materiales antes, oye, ¿cómo los ves? Oye, ¿qué te parece? Si alcanzas a leer la letra, en las agencias grandes, en las editoriales, los periódicos y demás, sabrán, si alguien ha estado inmerso en ese mundo, que hay 5 correctores de estilo por cada artículo. 6 ojos diferentes de expertos viendo el mismo artículo. Y aún así se van cosas, ¿no? Entonces, la otra es, creo que lo pusimos en el formulario, tener más de 2 ojos siempre pasando por los materiales antes de publicarlos. Porque además estos 2 ojos ajenos al diseño, ajenos a la comunicación, te van a dar un input que de otra manera no podrías conseguir. Te van a decir, oye, pues sí, tú llevas 7 horas viendo ese material y se te olvidó poner el cuándo va a ser. Cosas igual tan básicas que a todos nos pasan. A los diseñadores se les van 1000 cosas, no es porque no sepan que México lleva acento en la E, es porque llevan 7 horas enfrente de la pantalla viendo el mismo documento. Y eso es perfectamente entendible. Y para eso, todos los materiales tienen un proceso gigantesco y aún así se nos van a ir cosas. Durante muchos años edité revistas y constantemente me enojaba de las erratas que encontraba y decía, no puede ser que este proceso sea así de malo. Había pasado por carta, firma de carta, pruebas de color, millones de cosas, millones de procesos, millones de ojos y se nos iban cosas. Hasta que una vez una amiga me dijo, ¿cuál es la revista que más te gusta? Y le dije, no, pues tal. Bueno, vete a ver las fe de ratas de la revista. Y encontré que tenían todos los meses, publicaban unas barbaridades que era como, wow, ¿cómo se les fue esto? Bueno, claro, a todos se nos van y no pasa nada, pero sí, esta cantidad de ojos yo creo que ayuda y estandarizar los procesos y tener desde el principio estas matrices que nos ayudan a ponerle, cuando definimos las temporalidades, nos ayudan a definir también cuándo tiene que estar ese material. Sí o sí, para que lo vean 3 días ojos, sí o sí, para que después el día 4 se publique o se integre a una parrilla, de preferencia 15 días antes del mes en donde va a entrar, en donde la labor es generar la socialización, es contestar los mensajes, etc. Entonces, yo creo que son procesos que se van adaptando poquito a poco de manera integral dentro de las organizaciones y que se van generando también de manera muy orgánica, porque te vas dando cuenta poquito a poco qué te falló, por dónde y demás, ¿no? Pablo, me avisan por cucaracha que tenemos una consulta en el chat de Mafe. Mafe, ¿querés habilitar el micrófono o preferís que la leamos? No, perfecto. Es que tengo un poquito de mal internet. Pero si me escuchan, puedo hacerlo sin problema. Excelente, se escucha. Buenísimo. Bueno, yo soy la encargada de hacer todos los reportes de impacto de Impact Hub aquí en Caracas. Y bueno, mi pregunta es básicamente de qué manera podemos trasladar esos típicos reportes anuales que por más de que tengan muchísimo impacto, siempre quedan ahí, quedan en esas páginas, a formas, bueno, mejores formas de comunicación de impacto. Básicamente esa es mi pregunta. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias por la pregunta, me encanta. La verdad es que es un gran reto. Y es un gran reto que viene a propósito de lo que yo creo que es cómo delimitamos los objetivos. Este punto previo a empezar la campaña. Este punto previo al preguntarnos por qué hacemos un informe. ¿Para qué? Y entonces en ese momento van a surgir las pequeñas detonadores que nos van a llevar a pensar en otro tipo de actividades. Y no digo que se dejen de hacer, al contrario, digo que hay que hacerlos, pero hay que enmarcarlos dentro de otro tipo de estrategias. Y los informes se tienen que pensar en colectivo. Y entonces en colectivo, con todas las personas de la organización, pensar, ok, ¿tú qué quieres del informe? Tu recaudación de fondos, tu comercial, tú persona que está, ¿qué es lo que te gustaría que sucediera después de este informe? Y entonces una vez que recopiles toda esa información, vas a pensar en estrategias de cómo aterrizarlo puntualmente, de cómo generar otro tipo de materiales, de cómo generar otro tipo de situaciones. Te lo digo porque, por ejemplo, recientemente vi un informe maravilloso, maravilloso de una organización mexicana con un concepto creativo increíble. Pero claro, como el concepto inicial era comunicar lo que estamos haciendo de la manera más bonita posible, lo hicieron espectacular,
pero no pensaron que después ese informe podía ser otra cosa. Y entonces después llega Procuración de Fondos y le dice a la gente de comunicación, oye, es que esto podría ser una campaña de recaudación de fondos. Pues sí, claro, eso lo debieron de haber platicado antes de lanzar el informe. Y entonces debieron de haber platicado qué tipo de materiales iban a aterrizar, por qué tipo de canales y cuál era la audiencia y demás. Pero claro, si te sientas desde antes, los materiales posteriores vienen a la medida, vienen cortados con bisturí a propósito de las audiencias, ¿no? Y insisto, todo esto se trata en la primer momento de la delimitación de los objetivos, de escuchar a todas las personas, miembros del equipo, y escuchar cuáles son la carta a los Reyes Magos de un informe. Si no hay carta a los Reyes Magos y te dicen, no, pues yo creo que nomás comunicar, posicionar, no, bueno, pero posicionar ¿cómo? ¿Cuándo? Y entonces entra la regla de los 3 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si no llegas a la esencia después de 3 porqués, repítelo 2 más. Llegas a los 5, que era como lo hacían los japoneses en la línea de producción, creo que de Nissan, no me acuerdo de dónde era, ¿no? Creo que por ahí va la respuesta y creo que en ese sentido podemos empezar a repensar estos informes, podemos empezar a repensar también el papel de comunicación dentro del hub, por ejemplo. ¿Cuál es la carta a los Reyes Magos? ¿Más personas en el hub? ¿Más comunidad? Yo no sé. No sé si eso ayuda. Excelente. Muchísimas gracias, completamente. Muchísimas gracias, de verdad. Buenísimo. Últimas consultas, últimos pedidos, últimos mensajes para Pablo. Ya hay gente que está o merendando o cenando, según el país. Estamos viendo en las pantallas ya algunos platos, espero que sean platos ricos, no sé si nos quieren también ir contando en el cierre con qué están disfrutando en sus estómagos. Pablo, ¿vos querés ir pensando en dejarnos algún aprendizaje final, alguna frase, algo que nos pueda servir, la frase tweet tal vez de este último momento? La frase máxima. No tengo frase máxima, me cuesta trabajo. Pero más bien agradecerles el espacio, agradecerles el interés. Como les decía por ahí en el correo, creo que compartimos muchas personas por acá esta pasión por la comunicación y por el potencial que tiene esto de transformación de nuestros entornos y creo que hay que seguir dándole. Estamos un poco nadando contra corriente. Las grandes corporaciones gastan miles de millones de dólares cada año pensando en estas cosas, formando equipos, y de nuestro lado, pensando que vamos a cambiar al mundo, estamos todo el tiempo chiquiteándole a la comunicación. Entonces, nada, pues seguir posicionándolo como algo importante, y estoy a sus órdenes en la presentación, y en mi correo tienen mis datos. Estoy para servirles. Gracias, Pablo. Vamos a subir la presentación, tus datos y todo el material al Classroom. Para nosotros es extremadamente importante que estés acá, porque además de que nos encantó la charla, sos parte de la Anti-Red, sos una de las personas postuladas en uno de los anti-eventos que solicitamos, así que también nos enorgullece que esto sea una sesión hecha por y para la Anti-Red desde adentro. Ojalá sigamos teniendo más espacio para encontrarnos. Georgina, estás aplaudiendo, ¿es levantando la mano o aplaudiendo? Se ve chiquito. Un aplauso, es un aplauso de Georgina. Vamos a hacer un aplauso, quien quiera hacer aplauso con ruido y demás para Pablo. Te agradecemos por este tiempo. Esperamos les mandes un abrazo enorme a Juan, que en este instante estará siendo papá o estará en los nervios previos. Esperamos realmente que él esté en paz y haciendo feliz todo lo que tenga que hacer. Vamos a ir cerrando rapidísimo para respetar los tiempos. Vane, ¿puede ser que vos tengas algo para contarnos? ¿Estás ahí? Vane Acosta, bueno, Vane no debe estar en este momento con la posibilidad de conectarse, así que les voy a contar yo. Similar lo que dijimos al inicio, invitamos a las incubadoras y aceleradoras de impacto de 16 países de la TAM a postular 3 emprendimientos de impacto. Si no lo hicieron en el inicio, pueden agarrar el celular, vamos a poner música mientras nos vamos retirando, para que puedan postular 3 emprendimientos para la primera ronda de inversión de la Anti-Red. Tati, ¿vos querés agregar algo sobre esto?
Sí, simplemente que hay tiempo hasta el 17 de agosto y ya hay un montón de postulaciones que recibimos y la ronda de inversión va a ser a mitad de octubre. Así que lo más importante es aprovechar en emprendimientos que hayan pasado por sus organizaciones y que sepan que están casi listos para recibir inversión y que durante 2 meses igualmente con el acompañamiento de Enjambre vamos a brindarles mentorías para que lleguen ese día 10 puntos y la organización que las esté postulando va a poder también acompañarlos y luego tiene total independencia, si ese emprendimiento recibe inversión, de generar algún tipo de comisión incluso, y nosotros desde la Antirred lo único que queremos es generar puentes para que esta magia suceda. Así que gracias. Buenísimo, muchas gracias. Nos vamos a volver a ver en muy pocos días. El martes 17 tenemos el primer laboratorio de la Antidiplo. Les vamos a enviar en breve la información que van a necesitar para este momento. Va a ser un espacio de experimentación para pasar de la intención a la acción. Estén atentos y atentas a los mails porque les vamos a acercar algunos pedidos para este momento. Nos vamos retirando, les agradecemos por estar presentes en este módulo de comunicar el impacto. Esperamos que estén con el mismo nivel de fascinación y emoción que tenemos nosotros desde la Antirred por esta Antidiplo. Gracias, buenas tardes, buenas noches, buen mediodía, buenas madrugadas, según desde qué parte de Latinoamérica o del mundo se estén conectando. Gracias por todo, nos vemos en la próxima.